Hola chicos, muy buenas noches a todos. En esta clase del día miércoles nos volvemos a encontrar después de, bueno, ayer los que tuvieron la oportunidad de llegarse con el colegio, por la escuela, lo mismo el día jueves, comenzamos con las tareas prácticas del Microsoft Word, eh, bueno, a realizar algunos ejercicios, alguna introducción, y bueno, y había quedado pendiente subirles para hoy lo que es estas clases de introductorias a Word para después comenzar a desarrollar ejercicios de mayor complejidad. Como habíamos dicho anteriormente, Word pertenece a un paquete de programas de Microsoft Office, ¿sí? Forma parte de Microsoft Office y existen distintas versiones. En este caso ustedes pueden ver aquí en mi procesador, tengo una versión de Word 2016, o sea, una versión de Microsoft Office 2016. Es una, ahora van a ver, es una versión clon, es decir, llevo a un técnico para que me coloque este software y obviamente, ¿no es cierto?, tiene sus limitaciones. En una parte me va a aparecer como validar número de serie, etcétera, etcétera, pero se puede trabajar de manera tranquila, sin ningún inconveniente. Como ustedes pueden apreciar, la primera parte tiene que ver con lo que es, apenas abro el Word, me aparece trabajos recientes de mi trabajo personal, me aparece una hoja en blanco y una serie de sugerencias que reciben el nombre de plantillas, es decir, estructuras de trabajos o propuestas de trabajo, como por ejemplo calendario instantáneo, currículum vitae, carta de presentación, currículum cronológico, que de acuerdo a mis necesidades, la verdad que me puede resultar muy útil porque ya viene formateado. Folleto de modas, calendario de citas y distintas formas que a nosotros nos hacen mucho más fácil el trabajo. Aquí pueden ver hasta certificados de premiación, invitación a fiestas. Todo va a depender y todo está organizado de acuerdo a distintos grupos. Si yo estoy buscando, por ejemplo, tema currículum y carta de presentación, ingresaré en este rubro de plantillas. Tengo 129 propuestas alternativas para adherir o no. Y lo que van a encontrar es un tipo de currículum, la mayoría de estos que se usan en la actualidad, en realidad no tiene que ver con un currículum vitae, sino tiene que ver con un currículum o carta de presentación. O currículum informativo, como se conoce en la actualidad. Esto es lo que hoy se está presentando. ¿Por qué? Porque una vez que yo dejo mi carta de presentación o mi currículum informativo, la compañía, la empresa se encarga de llamarme y ahí sí yo voy llevando mi currículum con todas las formas necesarias. Bueno, les quería mostrar porque esa es una forma también de trabajar con el Word y es muy importante cuando yo voy a o necesito de urgencia y necesito armar un currículum o necesito armar. Este es el cartelito que yo les decía al principio, que se trata de una versión copia que no está activada. Ese es el único, entre paréntesis, inconveniente, que lo solucionamos con un simple cerrar. Vamos a ingresar a una hoja en blanco, que es a donde comenzamos a trabajar, y vamos a anotar distintas columnas, ¿sí? Archivo, inicio, insertar, diseño, disposición, revisar y vista. Todo va a depender y va a variar de acuerdo a cómo esté organizada lo que se conoce como cinta de opciones, ¿sí? ¿Cómo hago para ingresar a este menú? Voy a hacer clic aquí en una parte vacía en gris, clic con el botón derecho del mouse y me voy a ir a personalizar cinta de opciones. Personalizar las cintas de opciones a mí me va a permitir, aquí ven las pestañas principales que yo le estaba mencionando, dejar abiertas o cerrar el resto de mis pestañas. Fíjense cómo yo ahora estoy cerrando varias. Fíjense cuando pongo en aceptar, ahora directamente me aparece archivo e inicio.
y me desaparecieron el resto de las pestañas. Al igual que en la clase de escritorio, cuando yo les hacía referencia que en mi escritorio voy a colocar aquello que sea necesario y muy imprescindible para mi trabajo, aquí también voy a colocar lo que sea necesario para mi trabajo y dejando las cosas de segundo término al lado. Entonces aceptamos y ven cómo de nuevo tomó la cantidad de pestañas que de acuerdo a mis preferencias las voy a instalar. Más o menos ustedes pudieron ver en archivo lo que podemos encontrar. Fíjense, nuevo, abrir, un archivo que ya tenga cargado en la máquina o en la nube, porque yo puedo abrir tanto de mi PC como de mi Drive. Para eso yo tengo que estar, como se dice, logueado en mi cuenta. En cuanto a la cuenta que yo puedo tener, tiene que ver con una cuenta habitualmente Hotmail, Outlook, Leap, hasta la versión 2019, porque se trataba de una misma compañía. No la contaba como cuenta a las de Gmail, porque esto trabaja con el Microsoft Office y tiene una asociación con lo que tiene que ver con las cuentas de navegación o cuentas de correo Hotmail, les repito, Leap y Outlook. A partir del 2019 ya se permite trabajar con Gmail. También desde aquí puedo guardar como, imprimir, compartir, exportar, etc. Cuando yo creo que esto se sobreentiende cuando voy a trabajar con un nuevo documento, directamente cliqueo y me va a aparecer una hoja en blanco. Abrir hace referencia a algo que ya tenga existente aquí en mis archivos. La diferencia entre guardar y guardar como está que si yo voy a guardar por primera vez un archivo, voy a elegir no solamente a dónde la voy a guardar, que puede ser en esta computadora, puede ser en la nube, yo la voy a guardar en mi computadora, voy a elegir la carpeta, ¿sí? Voy a elegir la carpeta y le voy a dar el nombre de mi preferencia. Entonces aquí le vamos a poner presentación Word. Entonces yo ya sé de antemano a dónde va a estar guardada mi presentación Word. En usuarios escritorio 2023, porque ese es el lugar que yo le he dado. Aquí debajo van a encontrar otra pestaña. Esta pestaña es muy importante porque tiene que ver con la extensión del archivo. Habitualmente, en la mayoría de los casos, los documentos se guardan como Word. Pero ocurre muchas veces que no tengo el Microsoft Word y estoy trabajando, por ejemplo, con un formato de OpenOffice. Utilizo otro procesador de textos. Si yo utilizo otro procesador de textos, lo extraigo en el pendrive y lo quiero leer en esta computadora, lo voy a poder abrir, pero bajo esta extensión de documento. Es decir, Open o Open Documento, documento abierto, no lo voy a poder abrir como un documento Word. Otra forma también de guardarlo directamente para que lo pueda leer en otros formatos tiene que ver, por ejemplo, si yo estoy guardando o lo guardo en esta computadora con un Word 2016 y quiero leerlo en una computadora mucho más antigua, es difícil que lo pueda leer. Si la computadora es del 2000, 2001, 2002, entonces tendré que guardarlo con una versión hasta el 2003, de manera que en esa computadora antigua yo lo pueda leer o habilitar. Es decir, todo va a depender de a dónde lo voy a abrir el documento. Si siempre lo voy a abrir en este tipo de computadoras o más modernas, lo podré guardar como documentos de Word. ¿Estamos, chicos? Vamos a guardarlo aquí. Lo guardamos. Entonces aquí va a aparecer el nombre del archivo. No lo quiero hacer muy extenso al video,
Lo que sí, a medida que vamos a ir analizando cada una de estas pestañas, yo les voy a ir mostrando distintos elementos o componentes para facilitar el manejo de las computadoras que reciben el nombre de atajos. Los atajos no son otra cosa que combinaciones de teclas que yo tengo en la computadora, por ejemplo la tecla que llamamos control, que está en la margen izquierda, inferior izquierda de nuestro teclado, a la cual cuando nosotros utilizamos una combinación con una determinada letra que va de la A hasta la Z y también con números, pueden realizar una función determinada, como por ejemplo control más la letra A mí me va a permitir chicos abrir un archivo. Entonces aquí les voy a poner abrir archivo. Muchas veces el cursor no me funciona, el pad de mi netbook no anda bien, entonces estos atajos me sirven para poder realizar estas operaciones. Voy a presionar control de manera conjunta la letra A y me va a llevar de nuevo al lugar para guardar como. Yo le voy a dictar 3, 4 o 5 de estos modos de guardar, perdón, de este tipo de atajos, para que ustedes los vayan simplemente analizando, practicando. Yo podría dictarles todo, ¿sí? Pero todo no lo van a leer y todo no se van a acordar. Entonces vamos a comenzar con la letra A, que tiene que ver con control, abrir archivo. Vamos a continuar con la letra B, que tiene que ver con buscar un archivo. Entonces yo cada vez que presione control y la letra B, ¿sí? Me va a llevar a un sitio de navegación para poder buscar el tipo de archivo que yo necesito, ¿sí? Y por último les voy a agregar control, me pasó a minúscula, perdón, control más la letra C, que en este caso tiene que ver con la función de copiar. Entonces cada vez que yo presione control y la letra C, se produce un destello en el monitor que significa copiar. Es decir, fíjense, y voy a marcar aquí, voy a presionar control C y lo que tengo marcado se va a copiar. Voy a presionar abajo y a la hora de pegar van a ver que sí, efectivamente se copió el archivo. Obviamente, para hacer control copiar, algo que debe suceder previamente es marcar lo que yo quiero copiar. Vamos de nuevo, control C, y de nuevo quedó copiado la parte que yo he seleccionado. Muy bien, chicos, esta es la parte teórica que les voy a compartir el día de hoy. La profesora Rosa les estaría mandando la parte de práctica. Como ustedes saben, los días martes y los días jueves se pueden llegar por el colegio. Ahí hacemos la práctica como el día de ayer. Y cualquier curiosidad, sugerencia, consulta pueden hacerla en estos momentos que estamos en línea hasta las 22 horas. Les mando un abrazo, que tengan muy buenas noches y nos estamos encontrando muy pronto. Hasta luego, chicos.